bendiga y Dios te guarde. Bendito sea el Señor. Te bendecimos grandemente en el nombre de Jesús. En esta ocasión tenemos una entrevista que sé que será de bendición para su vida. Bendito sea el Señor. Nos encontramos con el pastor José Luis, amén, un amigo, ¿verdad? Un colega de muchos años, mucho tiempo, amén, un hombre de Dios. Por demás, es carta leída ante amén todo. Sí, para amén conversar en esta ocasión sobre el proceso que pasa un pastor. Pero antes debemos dar que sea él mismo que se presente ante la audiencia. Amén. Amén. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Le saluda a su hermano pastor, el evangelista José Luis Fernández. Para mí es más que un beneplácito estar aquí dando esta dio un ejemplo a seguir. Así que muchas bendiciones para todos. Pastor, cualquier persona realmente puede ejercer el pastorado. O sea, cualquiera puede ser pastor. Bueno, mi querido Alcide, no cualquier persona puede ser pastor. No cualquier persona puede ser pastor, porque no todo el mundo tiene la característica, ni la cualidad, ni el valor, ni la valentía de ser pastor. Ok, es decir que el pastorado, que yo he escuchado personas que dicen, no, porque se enganchó a pastor. Es decir, eso puede ser realmente real. Es decir, que una persona puede estar ejerciendo el pastorado sin tener realmente llamado. Claro que sí, claro que sí. Ahora mismo estamos viviendo una temporada donde hay muchas personas que se enganchan al pastorado. Por eso es que todo el que se engancha no coge la misma lucha que coge el que Dios llama. ¿A dónde tú te das cuenta? En aquellos pastores que realmente son enganchados, aquellos pastores que no se preocupan por las almas, no le dan seguimiento a la gente que se convierte, no le da tres pitos y una flauta que a los miembros le pasen cualquier cosa. Ellos viven una vida demasiado tranquila. Pero el pastor que es llamado de parte de Dios, tú lo ves que se preocupa por las almas, siempre está encima de los amigos, buscando a la gente, se preocupa por las necesidades aún del pueblo y de la comunidad. Es decir, que el pastor se puede sintetizar que el que tiene realmente llamado es alguien sufrido, se podría decir. El que tiene llamado es alguien que sufre por las almas, que siente lo que le pasa a las vidas, que no son ajenos a lo que le pueda pasar a los miembros. ¿Sería así? Claro que sí, claro. ¿Dónde nos damos cuenta que un pastor, que alguien tiene el llamado pastoral y que los pastores son de Dios? Donde empiezan a sufrir por las almas, donde lloran, pasan momentos bastante amargos, aún por las situaciones que atraviesan, y aún así no sueltan ni abandonan el pastorado. Es así, es así, es así. Y usted, pastor, amigo, ¿cómo usted supo que tenía el llamado de parte de Dios al pastorado? Porque de alguna manera Dios nos revela los dones, ¿verdad? O el llamado, sea el evangelismo, sea el pastorado, sea obra misionera. De alguna manera el Espíritu Santo trata con nosotros. ¿Cómo usted supo que tenía el llamado de parte de Dios al pastorado? Amén. Mira, mi querido Alcide, sabe que eso del pastorado siempre me ha perseguido. Eso del pastorado siempre me ha perseguido. Yo recuerdo que viviendo yo allá en la ciudad de Bonao, me congregaba en una iglesia hija de la del pastor Carlos Vicente Barranco, el pastor José Luis y la pastora Magali. Y yo caí Dios me metió allá con una gracia tan fuerte que los jóvenes me seguían. Los jóvenes querían estar cerca de mí. Y no tanto los cristianos, sino hasta los inconversos. Y yo siempre he venido con esa gracia de personas que siempre han querido estar cerca de mí. Personas que Dios me ha puesto a ayudar, jóvenes que Dios me ha puesto a ayudarlo a ellos. Jóvenes que antes estaban descarriados y hoy día están de pie por mí, por palabras que yo le daba de parte de Dios. Y yo he sido siempre una persona que siempre me han perseguido los hermanos. Siempre me han perseguido, han andado detrás de mí. Y yo he ayudado a muchas personas, a Dios le doy la gloria. Y bueno, cuando me caso con mi esposa, que ya vengo para acá, para Santo Domingo a vivir, definitivamente aquí fue donde yo conocí a mi esposa Sara Domínguez. Recuerdo que estoy congregándome con mi apóstol, el apóstol Hugo Dotel, su esposa y Lady. Yo recuerdo que vino un profeta de la línea llamado Jonathan García. Ese hombre de Dios llamó a mi esposa por su nombre y su apellido. Él dijo: aquí hay una Sara
Aquí hay una Sara Domínguez. Yo me quedo como tranquilo porque hay tantas cosas, Pastor Alcide, tantas personas llamando gente por su nombre que yo me quedo como tranquilo y como dudoso, me quedo dudoso. Esperando el tiempo, a ver si realmente esperando el tiempo para ver si es de Dios. Porque que como ahora mismo hay una corriente de personas ya llamando gente por su nombre. Pero ¿qué sucede? Que ese predicador Jonathan García dice, y Dios te entregó la familia Fernández en tu mano. Wow. Y yo soy Fernández. Entonces, él le dice, Dios te entregó a ti, a José Luis Fernández. Eso es a la esposa suya. Le dijo así mismo a mi esposa, Dios te entregó a José Luis Fernández. Y prepárense que ustedes van a pastorear. Pero pues hay que hacer un paréntesis ahí. Es decir que los matrimonios pastorales, se puede decir, ¿verdad? Amén. Son unidos en un propósito especial. Sí. Porque Dios ahí le confirmó de que lo unía para ese fin. Wow. Porque hay personas, o sea, conforme a lo que yo he visto, lo que usted acaba de decir, hay matrimonios, ¿verdad?, pastorales que cuando viene a ver no fue realmente. Alabado sea el Señor. Tremendo, tremendo. Gloria. Y ese hombre Alcide, cuando Dios lo usó para ministrarnos eso, yo recuerdo que en ese mismo tiempo a mí se me metió algo en el corazón, un amor terrible por las almas, querer dar la actividad, querer dar el evento, hermano. Y bueno, hasta que Dios nos sacó, ¿verdad?, del lugar de donde nosotros estábamos congregándonos y nos fuimos ahí al kilómetro 17, donde nosotros tenemos la congregación actualmente. Y ahí empezamos a pastorear. Y Dios nos ha bendecido en ese lugar. No ha sido fácil el proceso, no ha sido fácil, pero en ese lugar Dios le ha placido bendecir. Alabado sea el Señor. Para cada ministerio Dios tiene algo especial, ¿verdad que sí? Amén. Tiene algo especial. Es decir que para pastorear, porque la mayoría de veces, pastor, hay que hablar de estos temas, porque las personas solamente hablan y comentan de los pastores, pero no saben realmente lo que es cargar con el llamado pastoral. Es fuerte. Que incluso, yo me atrevería a decir, como usted acaba de mencionar, de que si el pastor no tiene la gracia, ¿verdad? Porque el pastor, como decía también nuestro hermano profeta Pedro, tiene que tener una gracia especial para las almas. Amén, así es. Porque si no está esa gracia de conexión, de amor, ¿verdad?, de sentimiento hacia las ovejas, entonces realmente no puede ejercer el pastorado. Bendito sea la gloria de Dios. Cuéntenos, pastor, ¿cuáles son los principales obstáculos o problemas que enfrentan los pastores, ¿verdad?, o que enfrentamos los pastores dentro de la congregación? Porque hablamos de sufrimiento, el pastor sufre, y hay cosas que uno no la puede ni comentar, pero uno pasa por muchas vicisitudes dentro de la iglesia, aún con los mismos miembros. ¿Cuáles son? Bueno, mira, la primera batalla y guerra que atraviesan los pastores es que mayormente, si nos damos cuenta, Pastor Alcide, entramos a una profundidad, y es que los pastores son perseguidos y son vistos por todo el mundo. A los pastores, todo el mundo se queda observando a los pastores. Mire, todos los ojos están puestos en los pastores. El día que un pastor cometa un error, ya hasta ahí mismo llegó ese pastor para la gente. Lo sacrifican, lo publican en las redes sociales, sale por telemicro, sale por televisor, absolutamente por todos los lugares. ¿Por qué? Porque un pastor es una cabeza. Un pastor es un líder en una comunidad, en un territorio, en un barrio. Un pastor es donde la gente va a alojarse. Un pastor es donde la gente va a buscar refugio, a buscar una palabra de fortaleza, a buscar una palabra de aliento. Y muchas veces esos pastores tienen la obligación hasta de quitarle el hambre al hambriento. Entonces, el pastor enfrenta muchos peligros, créame, muchos peligros, muchas tentaciones, muchas dificultades. Pero el que es llamado de parte de Dios avanza por encima de cualquier obstáculo. Amén, amén, eso es así, no es fácil, verdaderamente no es fácil, porque verlo desde afuera es una cosa, pero cuando se está dentro, de este lado, en el ministerio, las cosas son completamente diferentes. Claro. ¿Y usted ha pensado en alguna ocasión en abandonar o soltar el ministerio? Se lo digo,
porque han surgido cosas a veces, ¿verdad que sí? Uno dirigiendo, que uno ha dicho, Señor, pero yo quisiera abandonar, yo quisiera dejar, sí, que sea otro. ¿Por qué responsabilidad? Porque la gente a veces no entiende. Es responsabilidad y compromiso, porque uno siente un compromiso, uno tiene un compromiso realmente delante de Dios, pero a veces uno, en mi caso, ¿verdad que no pensamos que el Señor, cualquiera suelta todo? ¿Le ha pasado eso en alguna ocasión? Alcide, a mí, a mi esposa no han llegado momentos. Han habido momentos que yo les decido a mi esposa Sara Domínguez dentro de una habitación negra. Cuidado si fue que nosotros nos enganchamos o el profeta dio una palabra bajo una emoción. Así les he dicho yo a mi esposa. Cuidado si fue que nosotros nos enganchamos o fue que el profeta dio una palabra bajo una emoción. Y por muchas veces, Pastor Alcide, yo he querido abandonar todo. He querido irme lejos de la comunidad, irme lejos del barrio por la tanta presión. Me he visto tan presionado que los vasos capilares se me han alterado. Y diría, pero ¿y de qué y por qué? No es fácil, Alcide. El pastor tiene que cargar con la responsabilidad del pueblo. El pastor tiene que cargar con la responsabilidad de la familia. El pastor tiene la responsabilidad de tener un buen comportamiento en la comunidad y de tratar a todo el mundo absolutamente bien. Todo eso tiene que llevarlo un pastor. Entonces, hay muchas personas que no comprenden que el pastor es un ser humano. Hay muchas personas que dentro de la masa cristiana, las mismas ovejas, a veces no le dan el valor al pastor que realmente se merece. A veces el pastor tiene que dejar de comer para darle la comida a otro. Yo lo he hecho, Pastor Alcide. Yo he tenido que cortarle el alimento en mi casa para compartirlo con otros que realmente están en necesidad. Alcide, yo como pastor, yo me he desayudado para ayudar a otro. A otro que más adelante salen hasta malagradecidos, salen hablando mal de uno, le dañan el testimonio. La palabra que tú siembras en los corazones de la gente, ellos mismos se la arrancan con malos comentarios que ellos inventan de uno mismo. No es fácil lo que pasa un pastor que tiene el llamado de parte de Dios. Y eso son cosas, Pastor Alcide, que realmente a uno como pastor, cuando se ve bajo esa presión, le da deseo hasta de abandonar, como me ha pasado a mí. Pero le doy gracias a Dios, Alcide, que Dios y el Espíritu Santo me ha fortalecido. Y más que mi esposa es una gran mujer de Dios que siempre me ha dicho, vamos a avanzar. Nosotros podemos. Y todo ha marchado bien por el momento. Y yo sé que esto es hasta que Cristo venga. Amén, sí, porque uno de los factores principales en el pastorado es la compañía que Dios nos dé. Porque lo emocional, si no se tiene una ayuda idónea, como lo estableció el Señor al principio, las cosas resultan muy, pero muy diferentes. Muy diferentes. Claro. Porque cuando la pareja realmente está dispareja, o cuando esa ayuda idónea, en vez de ayudar, les ayuda, entonces el ministerio puede correr peligro. Y por eso muchos ministerios han peligrado y han caído, porque siempre la carga la ha tenido uno solo. Pero en el caso suyo, ha sido completamente diferente. Claro. Somos testigos de eso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pastor, entremos ahora a la parte de los procesos. Amén. De los procesos personales. De los procesos que yo he vivido. Sí, porque una cosa es el proceso en la congregación. Uno sabe que hay hermanos que se levantan, ¿verdad? Y que son cabezas duras. Es normal. Ellos hay a veces que uno cree que son ovejas y terminan siendo cabra, ¿verdad? En buen dominicano terminan siendo chivos. Alabado sea el Señor. Pero los procesos personales que uno tiene que pasar, que a usted le ha tocado pasar, hablemos a la audiencia de esos procesos difíciles, en donde uno con lágrimas, con trasnocho, uno ha ido delante de la presencia de Dios. Mal, grave. Bueno, Pastor Alcide, yo pasé un proceso bastante difícil, lo cual usted, bueno, al tener tantos años conociéndonos, yo sé que se dio cuenta de ese proceso tan fuerte que atravesamos mi esposa y yo, aún viviendo aquí mismo en este territorio. Nosotros aún pastoreando, ya con 5 años pastoreando. Yo recuerdo que entramos en un proceso tan fuerte, pero tan fuerte, que mi esposa y yo entrábamos en una habitación, Pastor Alcide, y empezábamos abrazados a llorar. Ella lloraba en mi hombro y yo lloraba en el de ella. Y un niño pequeño, enfermo, quebrantado de salud.